Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero darte la bienvenida en este sábado a Comunidad Será, una comunidad en donde hemos tomado una decisión. Hemos decidido alejarnos de todas las tradiciones que generación tras generación se nos han venido heredando. Y te estamos haciendo una invitación al regreso, al retorno a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Hemos hecho lo necesario para recuperar el contexto dentro del cual se desenvolvieron los escritores de la Biblia, porque quisimos saber en qué estaba fundamentada la fe de Jesucristo y de sus apóstoles. Quisimos entender aquello en lo que nuestro Maestro creía y enseñaba cuando estuvo en nuestra tierra predicando hace casi 2000 años. Y descubrimos que el mensaje de Jesucristo había sido profetizado cientos de años antes a través de los profetas, y que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Así que, habiendo sido los profetas los que habían hablado tanto de la venida como del ministerio de Jesucristo, decidimos también realizar una radiografía documental a los escritos que los mismos profetas nos dejaron, y que siguen conservados en lo que llamamos ahora el Antiguo Testamento. Lo que hemos encontrado es que todos los profetas anunciaron la llegada de un Redentor, el cual traería un mensaje que dista mucho de aquello que hoy se enseña en las religiones del mundo. Jesús no vino a fundar una nueva religión, ni tampoco vino a hablar de prosperidad o eterna sanidad, no en este mundo. Jesús no vino a estructurar cursos de superación personal en donde solo se le dice a los congregantes aquello que quieren oír, endulzando sus oídos con falsas doctrinas, apartándolos de la verdad y volviéndolos a las fábulas artificiosas. No, nuestro Maestro traía un precioso mensaje de restauración, un mensaje del reino que hoy los indoctos están torciendo para su propia perdición. Nuestro ministerio es dar a conocer ese fabuloso plan divino a través del cual Dios está recuperando, trayendo de regreso a sus ovejas. Así que si tú has descubierto que nada de lo que te enseñan en tu iglesia o congregación encaja con el resto de la Biblia, que algo no está bien, te da la impresión de que están forzando la escritura para vender determinado concepto o doctrina. Si tu mente y corazón están comprometidos con la escritura de Dios y estás en una búsqueda incesante de la verdad, entonces has llegado a casa. Bienvenido a casa. El día de hoy, nosotros continuaremos con nuestro estudio del Génesis. Pero antes de iniciar de lleno con el estudio, yo te pido, como siempre, que me acompañes en una oración. Por favor, te pido que durante este tiempo de oración nos acompañes con un poco de respeto, inclinando tu rostro, cerrando tus ojos y acompañándonos mentalmente, siguiendo esta oración. Padre nuestro, Abino, bendito eres tú, Señor, Dios del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que nos has ordenado escudriñar tu palabra. Gracias te damos por la gracia y misericordia mostrada para con cada uno de nosotros, por cuanto nos permites reunirnos en tu nombre. Estando a punto de iniciar el estudio de tu palabra, te pido, Señor, que nos ilumines para poder ser partícipes del Espíritu Santo y gustar del don celestial. Deseamos gustar de la buena palabra, porque queremos ser de provecho para las personas que están alrededor nuestro. Pero no podemos hacerlo sin tu ayuda. Por eso, te rogamos que bendigas este estudio, para que con lo que aprendamos el día de hoy, podamos alejar la pereza y convertirnos en imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, tus promesas. Todo esto te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Maestro, Yeshua HaMashiach. Amén. Ok, te voy a pedir favor que rápidamente, para iniciar este estudio, nos vayamos a la profecía de Isaías, capítulo número 46.
la profecía de Isaías, capítulo número 46, y te voy a pedir favor que busques el versículo número 9. Isaías 46, 9. Ok, nosotros estamos iniciando con el estudio de la Torá. No hemos avanzado más allá del primer día de la creación. De hecho, el día de hoy es nuestra intención abarcar este primer día de la creación. Y bueno, para eso, antes y a manera de introducción, queremos leer lo que dice la profecía de Isaías en su capítulo número 46. Yo te voy a leer a partir del versículo número 9. Y vamos a leer hasta el versículo número 13. Dice de la siguiente manera: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Ok, en este versículo 10, bueno, si Dios dice que anuncia lo que está por venir desde el principio, entonces esto debe de servirnos a nosotros como motivación para estudiar precisamente lo que estamos estudiando, el principio. Lo que se conoce, el libro de Génesis, lo que se conoce con el nombre hebreo de Bereshit. Así es que todo lo que nosotros podamos invertir en el estudio de Bereshit, créeme que no es un tiempo desperdiciado. Versículo número 11 dice: que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. Ok, aquí nos da pistas de lo que ha querido decir desde el principio. La justicia de Dios no desaparecerá. La salvación, en los términos que la Biblia lo describe, no en términos de cuestiones filosóficas ni paganas, sino en los términos que la Biblia lo describe, la salvación de parte de Dios no se detendrá. E inmediatamente dice cómo. La salvación estará en Sión, como una referencia al Monte Santo, y la gloria de Dios en Israel. Para todos los que creemos en que la palabra de Dios no cambia, debemos poner atención a esto. La nación de Israel, como la identificación de aquellos que luchan junto a Dios y que vencen al mundo, juega un papel muy importante en la salvación de parte de Dios. Cuando estudiemos la Biblia, bien haríamos de no olvidarnos de esto. La gloria y la salvación de Dios están íntimamente ligadas a Israel. Tener esto presente evitará que caigamos en cualquier error de distorsión, en malas interpretaciones. Ok, así es que básicamente lo que yo quería rescatar de este pasaje de Isaías 46, pues básicamente es lo que aparece en el versículo número 10, que dice que Dios anuncia lo por venir desde el principio. Aquí nosotros, lo vuelvo a repetir, deberíamos de salir motivados para estudiar precisamente lo que Dios dio a conocer desde el principio. Ok, el Salmo número 90 y versículo 4 y la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8, dice que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, acabamos de leer en el profeta Isaías que Dios anunció lo por venir desde el principio. Y el Salmo y Pedro nos están diciendo que para Dios un día es como 1000 años. Entonces, si esto es así, la semana de la creación describiría 7000 años de lo que Dios quiere de la humanidad. Ok, ahora,
Hay un capítulo por parte del Evangelio según Juan que está íntimamente ligado con el Génesis. Así es que también vamos a leer una porción del capítulo número 1 del Evangelio según Juan. Así es que te voy a pedir, por favor, que nos movamos en el capítulo número 1 del Evangelio según Juan. Y vamos a leer a partir del versículo número 1. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1. Ok, el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente forma. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra griega que se usa en este versículo para verbo es la palabra logos. Si profundizamos en ella, nos encontraremos con los ya conocidos conceptos filosóficos griegos. Pero si tratamos de rebobinar la película, recordando que quien escribió esta carta fue nada menos que un hebreo, tendríamos que preguntarnos, ¿qué está queriendo decir Juan aquí cuando menciona verbo? Así, llegaremos a conceptos más concretos, propios de la cultura hebrea. De esta manera, si estamos en la sintonía de que lo que trata de describir aquí Juan es el principio, tendríamos que preguntarnos qué había en el principio, o incluso antes del principio. Cuando estudiamos el primer versículo de la Biblia, nos dimos cuenta que aquello que incluso estaba antes del principio fue la palabra. En hebreo, la palabra es dabar, o de manera más apropiada, podemos decir que esta palabra que en griego es logos, en hebreo es una clara referencia a la Torá. Recordemos que la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Así, este primer versículo del Evangelio según Juan diría, en el principio era la Torá, y la Torá era con Dios, y la Torá era Dios. Esta última frase nos revela y confirma también que la esencia de Dios está revelada en la Torá. Son sus preceptos, sus ordenanzas y sus mandamientos la más clara de las descripciones de nuestro Padre. Por este motivo, Dios es tan severo con quien rechaza su Torá. La Torá es algo así como un retrato hablado de nuestro Padre Celestial. Recordemos que estamos dentro del contexto del estudio del primer libro de la Biblia y que nos hemos dado cuenta que Dios creó al mundo con 2 propósitos en su mente: la Torá y su Hijo Jesucristo, a quien nosotros preferimos llamarle por su nombre original, el hebreo, el que aparece en la Biblia, Yeshua. Así, si en este versículo de Juan leemos que la Torá describe la esencia de Dios, entonces entenderemos por qué decimos que Yeshua es la palabra de Dios hecha carne, es decir, la Torá cumplida a plenitud como tenía que haber sido desde el principio. Y también entendemos por qué, cuando Felipe le pide a Yeshua que le muestre al Padre, Yeshua le contesta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso Juan continúa con el siguiente versículo, diciendo, este era en el principio con Dios. Así, Juan hace lo mismo que hizo Pablo en Hebreos capítulo 1, describiendo que antes que el mundo fuese, Yeshua ya era, y por cuanto la voluntad del Padre había emanado de él, esto representaba también que antes que el mundo fuese, la Torá ya existía. Cuando Salomón habla de la sabiduría en el capítulo 8 de Proverbios, esta se sitúa antes de las obras de Dios, en el capítulo 8, versículo 22, antes de la tierra, pero también se sitúa como un acompañante del ejecutor de la voluntad de Dios, en el versículo 8:30. Por este motivo, ambos, la Torá y Yeshua, no aparecen separados. Yeshua es la